Y bueno, como lo prometido es deuda, estamos en comunicación. Es un honor estar hablando con el ex vicepresidente Amado Boudou. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y un gran abrazo a todas y todos por ahí. ¿Qué tal? La verdad que es un honor para mí poder hacerte esta nota. Yo soy Ignacio de Muro, conduzco este programa. Pablo Goña también está desde su casa en esta época de pandemia, escuchándote seguramente. Así que bueno, te queremos agradecer por la deferencia y por la comunicación con nosotros. Creo que es la primera vez, vos me dirás, que haces una nota en un medio de Santiago del Estero. No sé si en algún momento cuando fuiste vicepresidente o ministro de Economía te hicieron alguna nota, pero que yo recuerdo en los últimos años no has tenido la posibilidad de hablarle al pueblo santiagueño. Vos sabés que yo tengo un recuerdo hermosísimo porque el plan de inclusión jubilatoria, uno de los lugares por donde comenzó fue por Santiago del Estero, ¿no? Entonces, bueno, he tenido la posibilidad de estar mucho por ahí recorriendo y trabajando en lo que fue, como te decía, el plan de inclusión jubilatoria desde ANSES y después también como ministro y como vicepresidente he andado por ahí. Así que me une un gran amor a la gente de esa queridísima provincia. Una política de gran impacto en la provincia. Seguramente cientos de miles, y no exagero, de jubiladas santiagueños y santiagueños deben estar muy agradecidos por la posibilidad de jubilarse. Amado, vayamos al tema. Sé que no tenés mucho tiempo, estás ahí en tu casa con tus hijos pequeños, que en cualquier momento se van a despertar. Estamos en una situación de pandemia a nivel mundial. Se desató una crisis económica mundial con desempleo récord, por ejemplo, en los Estados Unidos, con 30 millones de personas que están pidiendo seguro de desempleo. En Europa también una situación que ya venía de arrastre, con recesiones prolongadas, y esta crisis los golpea. Por supuesto que en Latinoamérica en la misma situación, nuestro país no es exento de eso, pero quería, teniendo en cuenta tu capacidad de análisis, ¿qué ves vos que van a ser las consecuencias de esta pandemia en lo económico y lo social, y las consecuencias de esta crisis profunda que se está desatando a nivel mundial? Una reflexión al respecto. Mira, desde el punto de vista de la economía, yo creo que el mundo nunca salió de la crisis profundísima que se desató allá por el 2009, que en Argentina fue muy amortiguada por las políticas que llevó adelante Cristina. Entonces no llegó a ser percibida como en otros lugares del mundo. Fue una crisis generada por el sector financiero, pero que el sector financiero salió más fortalecido de lo que entró, porque los recursos públicos que se pusieron en Estados Unidos y en Europa fueron capturados mayormente por el sistema financiero. Entonces el desempleo siguió siendo muy potente y los salarios siguieron creciendo muy despacito, muy por debajo de la productividad. Entonces esa es una de las dimensiones del análisis. Ahora, en este contexto se desata una crisis sanitaria, humanitaria descomunal. Yo te diría que muchísimo tiempo no ha existido algo de esta magnitud, lo cual, deja lo otro un poco de lado, porque hay que prestar atención a la crisis humanitaria. Me parece que en este sentido el gobierno argentino es un gran ejemplo, ¿no? El presidente Alberto Fernández ha enfrentado en forma muy valiente y muy responsable esta crisis cuando uno lo compara con el caso de otros líderes, ni que hablar del caso de Bolsonaro o Donald Trump, ¿no? Pero me parece que acá ha habido una forma de acometer la crisis muy responsable, y ahora lo que queda por ver es qué va a suceder cuando esto empiece a aflojar, que todavía nadie sabe ni cuándo ni cómo. Entonces, lo que yo creo es que ha quedado demostrada la importancia del rol del Estado, ha quedado demostrada la importancia de la solidaridad a través del sector público, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales también, y esto va a requerir políticas públicas de otra dimensión. Por ejemplo, en el caso de los servicios públicos,
Está claro que desde mi óptica no pueden estar privatizados en manos privadas, sino que tienen que ser estatizados, y es una situación que tiene que ver no solo con los ingresos de la población. En todo el mundo los servicios públicos privatizados se han ido comiendo cada vez más parte del salario, y esto lo vemos tanto en Francia como en Chile, es decir, no es un fenómeno argentino. Así es. Pero a la vez ha sido muy grave para lo que sucede en todo el perfil económico de los países, porque para que cuatro o cinco empresas de servicios públicos se llenen los bolsillos, han destruido el sistema productivo nacional durante la época de Macri. Si lo miramos objetivamente, ni a Arcor le fue bien en la época de Macri. ¿Por qué? Porque con servicios públicos tan caros no se puede producir nada localmente. Entonces Macri condenó al país destruyendo el sistema productivo y generando un desempleo creciente. Entonces este es un segundo eje, y el tercer eje es que no tiene ningún sentido que empresas que facturan solo en pesos conviertan sus utilidades en dólares para fugarlos del país. Entonces no hay ninguna lógica para que las tarifas de los servicios públicos sean decididas por el mercado y por empresas privadas, porque son un vector central del desarrollo de un país, y Argentina tiene que, a la salida de esta crisis, tiene que volver a reconstruir su aparato productivo, que el gobierno no es que asumió en el 2015, asumió después de Macri. Entonces se encuentra desarmado el sistema productivo, mucho desempleo, destruidos los salarios, y esa es una tarea que el presidente Alberto Fernández ya venía llevando adelante, y bueno, ahora hay que ver cómo se retoma esa situación. Muy bien, y aprovecho, digamos, que ya te metiste en el tema, en el plano nacional. Yo siempre te he escuchado, creo que sos uno de los pocos que plantea la necesidad de que el Estado vuelva a tomar control de las empresas de servicios. Me parece una política necesaria, a mí también. Pero quiero meterme en cómo estás viendo, por un lado, el accionar del gobierno, no en términos de la cuarentena y del cuidado de la salud, que ya lo has mencionado y es muy valorado nacionalmente e internacionalmente, sino cómo estás viendo la acción del gobierno en términos de sostener una economía que, por supuesto, está sufriendo mucho con esta cuarentena, una economía que venía muy golpeadísima en el gobierno desde el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y qué medidas vos imaginás que se pueden tomar una vez que se vaya saliendo de esta cuarentena y de este parate de la economía? Bueno, es que, Ignacio, hoy está todo teñido por enfrentar la crisis. Entonces me parece que lo que está haciendo el gobierno en términos de acercar fondos a la población a través del IFE, por ejemplo, a través de ANSES, o haciéndose cargo de parte de los salarios de las pymes, me parece que es súper adecuado, pero son cuestiones transitorias. Por eso digo, acá, en lo que está haciendo el gobierno en la coyuntura, yo creo que hay que acompañar muy fuerte y seguir lo que hace el gobierno, porque no tiene que haber eco, tiene que haber una mirada única en esta situación. Ahora, en términos de cuando se vaya saliendo, ahí sí, yo creo que hay que hacer cosas más estructurales, ¿no? Y en este sentido, también volver a poner el sistema jubilatorio de pie, como hizo Néstor y Cristina, me parece que es una de las claves para los tiempos que vienen.